Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos el informativo con el resultado de la última encuesta del CIS en la que se analizan los últimos sondeos sobre las próximas elecciones europeas. Según los resultados de intención de voto, el PSE adelantaría al PP europeo en un 2%. Hoy en Euronews además os mostraremos un debate con candidatos de los principales partidos para las elecciones europeas. Retomamos la actualidad sobre el conflicto ruso-ucraniano con la noticia del avance de las tropas rusas en el noroeste de Ucrania. Además, Rusia está lidiando en pleno mar Báltico sobre los límites marítimos. Macron ha llegado a Nueva Caledonia para intentar mediar ante las revueltas. Os dejamos con el informativo del jueves 23 de marzo. Rusia avanza su ofensiva en el noreste de Ucrania. Varios muertos en bombardeos con drones y misiles en Kharkov y pueblos de la región de Donetsk. Macron reclama el cumplimiento de la ley en Nueva Caledonia, enviará nuevas tropas y suprimirá el estado de emergencia si desaparecen los bloqueos de carreteras. Escepticismo en los países bálticos ante una supuesta revisión de las aguas territoriales por Rusia. Rusia avanza su ofensiva en el noreste de Ucrania. Ha habido 2 muertos y varios heridos tras el bombardeo de la aldea de Rig, de la comunidad de Pokrovska, en la región de Donetsk. Como consecuencia del impacto, 3 personas quedaron sepultadas bajo los escombros, entre ellas un niño de 10 años y sus padres. 12 personas resultaron heridas tras un ataque aéreo en Kharkov este miércoles, cuando fuerzas rusas lanzaron 2 drones contra la segunda mayor ciudad de Ucrania. Otra carga explotó en el norte de Kharkov, hirió a 11 personas y dañó bloques de viviendas y una cafetería junto a un lavadero de coches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la cumbre de paz que se celebrará en Suiza en junio es una oportunidad para devolver la protección total a todas las naciones según el Tratado Fundacional de Naciones Unidas. Fuerzas rusas lanzaron también un ataque con misiles contra Chuhuyiv, a 40 kilómetros de Kharkov. El ataque de la mañana destruyó una guardería, dañó 15 edificios de gran altura e hirió a 8 personas. Los estados del mar Báltico desconfían de una supuesta revisión de las aguas territoriales por Rusia. En un borrador de propuesta divulgado por algunos medios rusos, el Ministerio de Defensa sugiere actualizar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales frente a su costa continental y la de sus islas en el mar Báltico. Rusia nos está poniendo a prueba para ver cómo reaccionamos. Y como ven, todo el mundo quiere saber qué vamos a hacer. No vamos a tirarnos al fuego. Cada vez que vean algo, especialmente en los medios rusos, mi consejo es muy simple. Por favor, tengan cuidado. Normalmente son noticias falsas o una operación psicológica deliberada. La agencia de noticias estatal rusa Interfax citó a una fuente diplomática militar como fuente para asegurar que la Federación Rusa no tiene planes de revisar sus aguas territoriales, zonas económicas y fronteras nacionales en el mar Báltico. España se unirá a los 139 países de todo el mundo y a los 9 de la Unión Europea que ya reconocen el Estado palestino, pero aquí en esta acampada de la Universidad Complutense, donde más de 500 profesores y alumnos permanecen acampados durante más de 16 días, el anuncio de Pedro Sánchez es solo un pequeño paso. Le aseguran que continuarán aquí hasta que España rompa relaciones con Israel. A nosotros nos parece que son gestos vacíos, que realmente no sirve de nada reconocer al Estado palestino cuando se le está intentando hacer desaparecer, no sirve de nada cuando España sigue vendiendo armas a Israel, cuando Israel está cometiendo un genocidio. Entonces lo que pedimos es que realmente corten relaciones con Israel y pongan fin al comercio de armas, porque esto es lo que realmente ayuda al pueblo palestino. It was a bit late, but it's better for nothing. And is a good step forward for next steps for Palestine. La decisión del Ejecutivo estaba prevista en un principio para el Consejo de Ministros del pasado martes, pero se retrasó para tratar de cuadrar la declaración con otros países de la Unión Europea, con los que España firmó una declaración conjunta el 22 de marzo.
Es un paso muy positivo porque es un ejemplo más de cómo los países europeos secundan la condena del genocidio y la petición de derechos humanos plenos y absolutos para el pueblo de Palestina. Entonces, yo creo que es como digo, efecto mariposa, un efecto alud que poco a poco no creo que tarde mucho tiempo en que rompan relaciones diplomáticas los países europeos y no creo que tarde mucho tiempo en que Israel se convierta en un Estado apestado en la comunidad internacional. El anuncio se produce en coordinación con Irlanda y Noruega con el objetivo de desencadenar más adhesiones, pero una posición conjunta de la Unión Europea queda aún lejos, especialmente en el contexto de una lucha electoral donde la guerra de Gaza ya se ha convertido en uno de los asuntos más divisorios entre el electorado de los Estados miembros. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. El primer ministro irlandés asegura que reconocer el Estado palestino es el único camino hacia la paz y la seguridad, tanto para los israelíes como para los palestinos. En una entrevista exclusiva con Euronews, el primer ministro explica por qué su gobierno ha decidido reconocer el derecho a la autodeterminación de los palestinos, una decisión que también han tomado los gobiernos de España y Noruega. Debemos mantener vivos la esperanza y el sueño de una solución de dos estados, sobre todo en un momento en que, por desgracia, otros están trabajando para socavar eso. Irlanda habría preferido hacerlo como parte de un proceso de paz. De hecho, eso era lo que habíamos propuesto hacer, pero no podemos esperar eternamente. Ha pasado mucho tiempo desde los acuerdos de Oslo. Ahora más que nunca tenemos que hablar alto y claro sobre la importancia de una solución de dos estados, porque eso es lo que proporcionará al pueblo de Israel, al pueblo de Palestina y a la región en general la estabilidad y la paz que todos se merecen. Y cuando dice que otros intentan socavarla, ¿a quién se refiere? Bueno, no creo que el gobierno de Netanyahu esté de ninguna manera comprometido con una solución de dos estados. Hemos escuchado muchos comentarios sobre eso. Una solución de dos estados habría reflejado el consenso generalizado que surgió hace muchos años sobre la necesidad de una solución de dos estados. Creo que en los últimos meses hemos visto muchos esfuerzos para acabar con esa esperanza, pero también tomamos la decisión de reconocer el Estado palestino por los méritos de esa decisión. Pero también soy consciente de que lo hacemos en un momento en que hay una catástrofe humanitaria en Gaza. Una escala de catástrofe humanitaria que creo que ni siquiera comprendemos. Y por eso es tan importante que potenciemos las voces moderadas, tanto en Palestina como en Israel, porque hay mucha retórica, hay mucha tergiversación intencionada de lo que Irlanda y otros hacen realmente al reconocer a Palestina. No se trata de Hamás. Es una organización terrorista. No ofrece nada al pueblo palestino en términos de futuro y es un peligro y una amenaza para los israelíes y para el pueblo palestino. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue una despreciable y repugnante masacre terrorista. Y todos los rehenes deberían ser liberados incondicionalmente. Pero los irlandeses saben mejor que nadie lo que significa tener una organización terrorista que secuestra tu identidad. Hamás no es Palestina y somos capaces de diferenciar entre los dos. Israel ha reaccionado llamando a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega, diciendo que la medida socava la seguridad y la soberanía israelí. Mientras tanto, la autoridad palestina ha acogido con satisfacción la decisión, afirmando que reconoce el derecho palestino a la autodeterminación y a una identidad nacional propia. Macron reclama el cumplimiento de la ley en Nueva Caledonia. Durante una visita a Nouméa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el envío de más tropas para intentar acabar con los disturbios tras más de una semana de violencia que ha dejado al menos 6 muertos. París ha desplegado alrededor de 3.000 gendarmes, policías y otras fuerzas de seguridad desde que empezaron las protestas por la reforma del censo electoral. Estas fuerzas permanecerán tanto tiempo como sea necesario, incluso durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Macron afirmó también que el estado de emergencia impuesto en Nueva Caledonia podría eliminarse siempre que se levanten los bloqueos de carreteras. Los disturbios fueron provocados por un proyecto de ley que daría derecho a votar a miles de residentes de origen francés. La oposición independentista teme que los canacos queden aún más marginados. En un referéndum de 2018, el primero de 3, los neocaledonios votaron a favor de seguir siendo parte de Francia por un estrecho margen. Francia asegura que evaluará los daños para proporcionar ayuda financiera. Milorad Dodik, el líder de la República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina,
volvió a amenazar el miércoles con la secesión del territorio en la víspera de una votación planificada para este jueves en las Naciones Unidas a fin de establecer un día anual de conmemoración del genocidio de más de 8.000 musulmanes bosnios por parte de los serbobosnios en 1995. La propuesta de resolución de la ONU, patrocinada por Alemania y Ruanda, ha generado protestas y una fuerte campaña de presión en contra por parte de Dodik y el presidente de la vecina Serbia, Aleksandar Vučić. Aunque el borrador de la resolución no menciona explícitamente a los serbios como culpables, Dodik y Vučić han expresado su preocupación de que la medida estigmatice a todos los serbios como genocidas. El líder serbobosnio ha amenazado en varias ocasiones en el pasado con la secesión del ente controlado por los serbios en Bosnia-Herzegovina para unirse a la vecina Serbia. Vinibecabel, la pequeña localidad más famosa y fotografiada de la isla de Menorca, en el archipiélago español de Baleares, ha decidido restringir las horas sin que los turistas pueden acceder a sus calles y podría llegar a cerrarlas por completo. La mayoría de turismo es totalmente cívico. Para algún turismo, pues evidentemente se está subiendo a nuestras terrazas, están entrando en las casas para hacerse la mejor fotografía. Los propietarios de las casas, la mayoría segundas viviendas, han decidido limitar la masificación del llamado Mykonos menorquín, una urbanización privada visitada por más de 800.000 personas en los meses de verano. Otro día a las 7:30 o así nos estaban echando porque supuestamente se cierra lo que sea al público, a los turistas y demás. En agosto los propietarios decidirán si restringir el acceso ha sido suficiente o si prohibirán todas las visitas. Me llamo Han de Goede, soy profesor de Economía en Ámsterdam y si fuera diputado del Parlamento Europeo haría dos cosas. Primero, prácticamente eliminaría los impuestos para las rentas medias y bajas. Segundo, en lugar de subir los alquileres cada año, preferiría bajarlos. Esto tendría un impacto notable. Mi nombre es Andreas Schieder y soy el principal candidato del Partido Socialdemócrata Austriaco para las elecciones europeas. Mi principal preocupación es crear más justicia fiscal para lograr una Europa más igualitaria. Eso se traduce en cerrar de una vez los paraísos fiscales. Es inaceptable que las grandes corporaciones digitales paguen menos impuestos que cualquier empresario de un pequeño negocio en nuestro país o en nuestro continente. La justicia fiscal es una necesidad. La próxima Comisión Europea podría estar más escorada a la derecha que la actual. De ello está seguro Nicola Procaccini, copresidente del grupo Conservadores y Reformistas, que aglutina varias formaciones de extrema derecha en el Parlamento Europeo. En una entrevista con Euronews criticó muchas de las iniciativas tomadas por la Comisión en los últimos 5 años, bajo el liderazgo de populares, socialistas y liberales, empezando por la gestión del vicepresidente responsable del clima, Frans Timmermans. Frans Timmermans tenía un poder incluso mayor que el de Ursula von der Leyen, pudiendo también, por así decirlo, aplicar el programa de gobierno de la Comisión, el Pacto Verde. Afortunadamente esto es algo que ya no será posible, porque independientemente de cómo vayan las elecciones europeas, ya sabemos que la próxima Comisión Europea será de centro-derecha, porque los comisarios son nombrados por los gobiernos, no por las elecciones, y los gobiernos son de centro-derecha. ¿Estaría dispuesto a apoyar a otro candidato del Partido Popular Europeo? Eso es algo que tendremos que ver en base al equilibrio de poder. ¿Podrían ser ellos los que tengan que apoyar a uno de nuestros candidatos? Según Procaccini, frenar la inmigración irregular debe ser el primer objetivo en la próxima legislatura de su grupo político. Rechaza la etiqueta de euroescépticos a pesar de la narrativa antieuropea de los partidos que componen el grupo, como el ultraderechista Vox en España, Hermanos de Italia y Ley y Justicia en Polonia. ¿Es correcto definirles como euroescépticos? No, eso está muy mal. Somos los que queremos volver a la idea original de la Unión Europea, que es una alianza de naciones, que hace pocas cosas juntas, pero importantes.
que hace aquellas cosas que los Estados-nación por sí solos no serían capaces de hacer de la mejor manera. Procaccini reitera su total oposición a cualquier paso adelante en la integración europea. La entrevista completa se transmitirá en Euronews a partir del 24 de mayo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Y cerramos el informativo del día comentando que el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024 ha sido otorgado a la poetisa rumana Ana Blandiana. Aparte os dejamos con un divertido no comment en el que se practica un nuevo tipo de yoga con animales. En esta ocasión con pequeños cerdos, lo que se conoce como piggy yoga. Un saludo y tengan un buen día. Good, inhale up. We're gonna cactus the arms, little baby back bend looking up. For more sensation, I invite you to straighten the left leg and trying to catch it in your hand. Shoot that leg straight back into warrior two. Inhale, cow. Last one, exhale, cat. We're gonna drop our legs to the right, drop the knees to the right, opening up your left arm, looking up and straighten the legs, facing the front of the mat. Bring the back leg forward. Good, arms come down. We're almost bring the arms into a variation of side angle. First this, inhale up. Exhale, push it down. Finding a comfortable way for you to get up into tabletop position.